Ya para ir finiquitando, Fran, como le digo a cualquier invitado, te haría 3.000 preguntas más. Pasa que si no, se nos va el podcast a 7.000 horas. No, es que hay mucha información aquí, ¿eh? Hay mucha información y Los coño, primeros auxilios es un tema muy extenso. seguiremos trayendo a gente del mundo de la sanidad porque es interesante y, coño, creo que gente como tú soluciona o hace la vida un pelín más fácil, ¿no? ¿Algo más relevante a nivel de los primeros auxilios? Sí, lo que te estaba comentando del tema del consenso de Hartford. Vale. Sobre todo cuando damos los cursos de primeros auxilios. Júntalo si quieres con el tema de tus cursos y todo eso. Sí. Sí. Los cursos que normalmente suelo dar de control de hemorragias por el programa Stop the Bleed. ¿De dónde surge el programa Stop the Bleed? O sea, de parar el sangrado. En 2013, en Estados Unidos, se realiza lo que se llama el consenso de Hartford. ¿Qué es el consenso de Hartford? El Colegio Americano de Cirujanos se dan cuenta de que con todos los ataques terroristas, todos los incidentes con tirador activo y sobre todo el problema que tienen allí con los tiradores activos, porque es raro el día que no hay algún tiroteo o alguna masacre. De Estados Unidos hablamos, Estados ¿no? Unidos, exacto. Se dan cuenta los cirujanos que hay un patrón común de las víctimas. De las que fallecen en el punto, en el lugar del suceso, y también las que llegan al hospital, trasladadas en las ambulancias o en coches patrulla, pero que sin embargo llegan en tan malas condiciones, llegan tan chocados que los meten en quirófano y no sobreviven. ¿Qué se dieron cuenta? Esta reunión la hicieron en 2013 y sobre todo fue también motivada porque en 2012 hubo la masacre del Colegio de Educación Primaria, creo que era de Sandy Hook. No me acuerdo, pero sí que... Murieron 28 personas en total, incluido el perpetuador, que se suicidó, la madre. De esos 28, 8 eran adultos, pero es que 20 eran niños. Claro, muy cruel. O sea, y sobre todo atender niños tiene una carga muy negativa. Y el consenso de Hartford se valoró porque dijo el Colegio Americano, dice, claro, es que nos estamos encontrando con pacientes, o sea, con heridos que llegan muy mal o que mueren allí. ¿Cuál es el patrón común de ellos? La hemorragia masiva. Dice, pero ¿por qué nadie en aquel momento le comprime o le hace un empaquetamiento con ropa o con lo que tenga o le aplica un torniquete o le improvisa un torniquete? Y deciden contactar con el FBI. El FBI está interesado porque evidentemente que es una epidemia. Todo el tema de los tiradores activos es una epidemia allí. Y le interesa que se maximice, o sea, que se aumente la supervivencia de los heridos. Que no sea tan lesiva, ya que no pasa a poder evitarlo, porque una de las maneras sería retirar las armas y regularizar todo, y eso es muy complicado. Pues lo que intenta es un poco minimizar los riesgos, las posibles consecuencias. Contacta con el FBI y le dicen, les parece buena idea esta reunión, y invitan pues a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, o sea, policía federal, servicios de emergencias y de rescate, paramédicos, asociaciones de paramédicos y también pues de bomberos. Y les ponen en el caso, dice, mira, a ver, tenemos este problema. Nos estamos encontrando que tenemos incidentes con múltiples víctimas, con tirador activo, o que utilizan armas de arma blanca, en las cuales las personas fallecen en el lugar del sitio por hemorragias masivas externas, o que llegan en muy mal estado. ¿Por qué no se les está aplicando un torniquete o no se están implementando técnicas de control de hemorragias? Y se dan cuenta de que necesitan hacer un protocolo de actuación, por parte sobre todo de los primeros que llegan. ¿Cuáles son los primeros que llegan? Policía. Si llegan a un tirador activo, lo primero es que tienen que intentar eliminar lo que es el protocolo THREAT, que significa amenaza en inglés. El primero, THREAT, la amenaza, intentar localizar y eliminar la amenaza. Cuanto antes elimines esa amenaza, antes puedes tratar a los heridos que ha disparado, y también antes pueden y eliminas la causa que siga causando más daños personales y materiales. O sea, lo primordial, eliminar la amenaza. Lo siguiente, controlar la hemorragia, porque es la primera causa de muerte en este tipo de incidentes.
¿vale? Tanto de las personas que nos encontramos, pero también de si un agente en la labor que está realizando es herido, que se pueda él autocolocar un torniquete y seguir en la contienda. Puede seguir para poder eliminar a esa amenaza. Una vez que se ha eliminado esa amenaza, control de hemorragia. Una vez que hemos controlado esa hemorragia, lo que necesitamos es una rápida extracción de esos heridos. ¿Para dónde? Para el puesto sanitario avanzado, donde reciban ayuda médica o cuidados médicos ya avanzados. Y por último, el transporte a un centro útil, un hospital, que que pueda tratar las lesiones que tenga. Pues eso fue las primeras reuniones que tuvieron, que al final se redactaron 3 documentos. Las 2 primeras fue redactar esto. ¿Cómo lo conseguimos haciendo esto? Enseñando a policía y todos los todos los equipos de primera respuesta que sean capaces de controlar hemorragias. ¿Qué se dan cuenta? Justamente te estoy diciendo que esta reunión fue, creo que fue el 2 o el 4 de abril. El 15 de abril se desarrolla el atentado de Boston, en la maratón de Boston. Se dan cuenta de una cosa en esta maratón. Hay un gran número de víctimas, o sea, de heridos, pero bajas víctimas. Hay 3 víctimas únicamente y a casi 300 heridos. Se dan cuenta de lo siguiente, que la población que estaban allí, los espectadores, se vuelcan a ayudar. Empiezan a comprimir hemorragias, empiezan a hacer torniquetes improvisados, actúan, ¿vale? Y hacen que la esperanza de supervivencia de los heridos aumente. Se dan cuenta también de lo siguiente, que al final, cuando es un incidente con múltiples víctimas, los recursos profesionales son limitados. Es decir, si yo tengo solamente 2 ambulancias y tengo que atender a 50 heridos, no tengo suficientes manos. Necesito que la población civil, o sea, la población en general, no civil, sino población en general, tenga conocimientos aplicados de control de hemorragias. Que sepan colocar un torniquete, o sea, que yo tenga 50 torniquetes para un incidente con múltiples víctimas, lo deje allí y las personas puedan cogerlo y poner torniquetes. Y no tenga que estar yo colocando torniquete por torniquete. Multiplicar las manos. Y se ven en ese caso, ese consenso de Hartford se da cuenta de eso. También que se dan cuenta en el último documento que aplican. Dice que también tenemos que concienciar a las personas en seguridad. Porque no podemos enseñarles control de hemorragias, ensalzarlos, motivarlos a que ayuden y sin embargo llevarlos al matadero. Si la zona no es segura, no accedas. ¿Vale? Es preferible que corras, alertas a los servicios de emergencia y que lleguen cuanto antes y eliminen la amenaza, a que tú te adentres y al final acabes siendo otra víctima. Que puedes llevarte a un herido contigo, puedes arrastrarlo, puedes llevarlo a salvo, hazlo. Pero si no, huye. ¿Vale? Los equipos, o sea, las fuerzas del orden son las que van a eliminar la amenaza. Es los que tienen que llegar cuanto antes y eliminar esa amenaza. Se dan cuenta de que es necesario también formarlos en seguridad. ¿Cómo se llama? Lo que normalmente se llama el consciencia situacional. O sea, de donde sé que hay peligro no me voy a meter. De donde sé que no voy a salir no me voy a meter. Pues es lo que se dan cuenta. Que no solamente formar, sino que también necesitan tener seguridad. Vale. Eso es a grosso modo el consenso de Hartford. Es lo que normalmente le digo a los alumnos. Esto lo tienes que aplicar no solamente al control de hemorragia, lo tienes que aplicar a todos los primeros auxilios. Es necesario formar a la población en primeros auxilios. Que eso es lo que hacéis vosotros en este caso, ¿no? Exacto. Yo al final lo que intento es, por una parte, formar al personal civil, o sea, personal, población en general, como primeros intervinientes, pero también me contactan fuerzas del orden que no reciben la formación. O sea, que se están viendo que están yendo a agresores, que se está aumentando el número de agresiones con arma blanca, incluso con arma de fuego, y que al final no tienen recursos ya no solamente para poder tratar a un herido, sino para ellos mismos, tener unos autocuidados. Que al final el Consejo de Hartford también te orienta a eso. Dice, hay que enseñar no solamente a tratar a un herido, sino tratarnos a nosotros mismos si somos heridos.
siempre le digo a la gente que de fuerza del orden, al final vosotros tenéis herramientas que abren agujeros. Si lleváis herramientas que abren agujeros, también es conveniente que tengáis herramientas que sepan cómo cerrar. O sea, que podáis utilizar herramientas que puedan cerrarlos. Estáis en una profesión de riesgo, que ahora siguen reclamando que verdaderamente su profesión se declare de riesgo. ¿Qué es de riesgo? Por mucho que el político X diga que no, que le pongan las botas, le pongan un uniforme y lo suelten en la calle en un barrio verdaderamente que tiene unos índices conflictivos y que se dé cuenta.